García. Ceci García es periodista, experta en cambio climático. Querida Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a todos. ¿Y qué momento está viviendo el país? Batallas y noticias tremendas por todos lados. También, lamentablemente, en el cambio climático la historia no es totalmente de buenas noticias, pero a ver, hay esperanza porque la verdad, Ceci, lo que veo, y a través de tus redes sobre todo, es que si hay una red justamente tanto de abogados como de jóvenes, sobre todo jóvenes, y de varias organizaciones que están digamos, dando la lucha también en estas causas. Y ahora, por lo menos lo que se está amenazando es el Golfo de California. Cuéntanos esta historia de lo que sucede, dónde sucede y por qué tiene que ser noticia. ¿Por qué nos acercas a esta historia, Ceci? Cuéntanos. Sí, Javier, bueno, la verdad es que hemos estado siguiendo este caso y en algunas de las colaboraciones aquí contigo hemos traído algunos datos, pero la historia se robustece y es francamente digna de contarse y de poner mucha atención. Yo no siento que exageraría si les digo que una de las batallas, si no es que la más importante del combate al cambio climático, se está librando en territorio mexicano. Y es porque, rápido para contextualizar, los científicos han demostrado que la principal afectación a la atmósfera, la que tiene este clima cambiante e inestable en todo el mundo, es la quema de los combustibles fósiles. Y también la ciencia ha demostrado que se había subestimado la cantidad de gases de efecto invernadero que se estaban emitiendo a la atmósfera, agravando la crisis climática, calentando al planeta, de un proceso en específico que es el proceso de exportación de gas natural licuado, que es un hidrocarburo que tiene muchísima demanda que tuvo muchísima demanda en el mundo, pero que poco a poco, con todas estas alertas internacionales que ha hecho la ONU, que hace la ciencia, pues los países empiezan a transitar, o eso intentan, a energías más limpias y que no emitan gases de efecto invernadero. Okay. Uno de los discursos, Javier, de la industria del gas fósil y del petróleo es que el gas natural, que no es más que metano, y otros gases que se emiten a la atmósfera que tienen un potencial de calentamiento muy alto, es una energía de transición y la verdad no es no es otra más que el gas fósil también calentaría la atmósfera. Y entonces, uno de los países productores de gas, que es Estados Unidos, tiene tal cantidad de gas que necesita venderla a otros países. Sus normativas locales impiden que se construyan gasoductos y terminales en su territorio, porque, por ejemplo, California no permite que esos terminales tan contaminantes y tan agravantes de la crisis climática ocurran en su territorio. Entonces, ¿qué decidieron las empresas estadounidenses? Pues, con la promesa de millonarias inversiones, recordemos que al principio del sexenio de Claudia Sheinbaum, una empresa de gas, México Pacific Limited, prometió una inversión de $15 mil millones. Importante la inversión, sí. Lo ponía como una de las principales inversiones para su sexenio. Pero esa inversión significa poner una planta de licuefacción, un enorme gasoducto que atraviesa el noroeste de México, una planta de licuefacción en Puerto Libertad, Sonora, y que de ahí buques enormes que no pueden frenar, que son sumamente pesados, naveguen el Golfo de California hacia el sur para irse hacia Asia. Lo que implicaría, vamos a ponerlo en palabras sencillas, atropellar a las ballenas que utilizan el Golfo de California para muchos procesos, para migrar, para alimentarse, para reproducirse. Pero no nada más afectaría a las ballenas. Hay un sinfín de especies, hay actividades económicas fundamentales en el Golfo de California, no nada más para las comunidades del Golfo, sino para todo el país. Ok, y esto, digamos, vaya, con este contexto que nos das, con la importancia también de esta inversión tan anunciada al inicio de este sexenio, en fin, ¿por qué en este momento se está protestando? ¿Quiénes son los que están diciendo, oigan, hay que pensar en otra solución, no puede suceder esto en el Golfo de California, menos en la parte de México? ¿Quiénes están, por lo menos, lo que tenemos y por lo menos acá lo subrayamos, hay 5 demandas de amparo que están vigentes, así que ¿cómo es que se está llevando esto a cabo en terreno y también el terreno legal, Ceci?
Sí, eso que apuntas es fundamental. Hay una estrategia, lo que estamos atestiguando es una estrategia multifactorial en donde organizaciones de la sociedad civil, de la talla de Nuestro Futuro, Conexiones Climáticas, Greenpeace, en fin, más de 30, 40 organizaciones están haciendo un trabajo de sensibilización y además hay una estrategia legal que por lo menos el gobierno federal, y esto es la gran noticia, el gobierno federal reconoce, mientras había guardado silencio sobre la amenaza de la industria fósil en el territorio mexicano, reconoce que hay 5 demandas de amparo que son demandas de las comunidades que están reclamando la afectación a sus derechos humanos ambientales, porque una cosa sería que el proyecto estuviera parado por una demanda del sindicato, por alguna otra demanda contra la empresa, pero una demanda de amparo, Javier, implica que los ciudadanos están reclamándole a la autoridad haber violado sus derechos ambientales al permitir o al aprobar estos proyectos. Ok, digamos este proyecto entonces, perdón Ceci, entonces ¿estos proyectos están en este momento detenidos o cuál es la situación en este momento? En este instante, la planta de Puerto Libertad no se puede construir en tanto los 5 amparos no se resuelvan. Ok. Pero la presión es muy fuerte porque la misma autoridad que está demandada para no poder construir esa planta tiene en el escritorio propuestas para otras plantas también en el Golfo de California. Así es que mientras todos se organizan para frenar una, pues ahí vienen otras y el compromiso de México contra el cambio climático es una decisión que está en la mesa ahora. Y está en riesgo. Riesgo. Así que bueno, pues si le damos seguimiento, la verdad, a este tema, manténnos informados, sobre todo si hay alguna actualización, pero insisto, nos parece muy importante, sobre todo por el tamaño de las demandas, por la cantidad de instituciones y organizaciones que están detrás de ellas y de lo que sucede también, por supuesto, en el Golfo de California. Te mando un abrazo, Ceci, gracias. Gracias, seguimos en contacto. Un abrazo, es la periodista experta en cambio climático, Cecilia García. Vamos a lo que sigue.